Mi granja quedó reducida a cenizas. Mi familia me llamó mendiga. Entonces llamé al billonario que crié en mis brazos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Valeria y tengo 63 años. Nunca pensé que a mi edad tendría que estar parada bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, rogándole a mi propia hija que me diera un techo. Pero así es la vida. Te golpea cuando menos lo esperas y te deja sin aliento. El incendio había comenzado a las 3 de la madrugada. Desperté con el olor a humo llenando mis pulmones y las llamas ya devorando la cocina de mi casa. Mi granja, todo lo que había construido durante 40 años, se convirtió en cenizas en cuestión de horas. Los bomberos dijeron que fue por un problema eléctrico en el granero principal. 40 años de trabajo, de sueños, de recuerdos. Todo perdido. No tenía seguro suficiente. Los últimos años habían sido difíciles y había dejado de pagar la póliza completa para poder mantener la casa a flote. Ahora, con las manos vacías y solo la ropa que llevaba puesta, no me quedaba más opción que acudir a mi hija Guadalupe. Toqué el timbre de su casa en el barrio residencial más exclusivo de la ciudad. Era una mansión impresionante, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro. Todo pagado con el dinero de su esposo Ernesto, un hombre de negocios que siempre me había tratado como si fuera algo que se pegó en la suela de su zapato. La puerta se abrió y ahí estaba él, con su traje caro y esa sonrisa falsa que conocía tan bien. «Valeria», dijo, sin invitarme a pasar. «¿Qué haces aquí?» «Hubo un incendio», le expliqué, tratando de mantener la compostura. «Perdí la casa, todo. Necesito quedarme aquí unos días hasta que pueda». Ernesto me cortó con una carcajada seca. «¿Aquí? ¿Estás loca?» «Es mi hija», le dije, sintiendo cómo la lluvia empezaba a empapar mi blusa. «Solo necesito». «Guadalupe», gritó hacia adentro, «tu madre está aquí». Mi hija apareció detrás de él, llevando un vestido de seda que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en un mes. Me miró de arriba abajo con asco, como si fuera una extraña pidiendo limosna. «Mamá, ¿qué pasó contigo? Estás toda sucia». Le conté sobre el incendio, sobre perderlo todo. Esperaba compasión, un abrazo, cualquier muestra de que seguía siendo su madre. En cambio, intercambió una mirada con Ernesto. «No puedes quedarte aquí», dijo mi propia hija cruzando los brazos. «Esta casa es muy elegante. Los vecinos van a pensar». «¿Van a pensar qué?», pregunté, sintiéndome como si me hubieran dado una bofetada. Ernesto se adelantó, bloqueando completamente la entrada. «Mira, Valeria, no queremos ser crueles, pero tienes que entender, esta es una zona residencial exclusiva. No podemos tener gente sin hogar aquí. ¿Qué van a decir nuestros vecinos, nuestros amigos del club?» «Soy la madre de tu esposa», le dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Y eres una campesina que perdió su granita», respondió con desprecio. «Vas a ensuciar mi tapete persa. No abro espacio para gente sin techo en mi casa». Las palabras me golpearon como puñetazos. Guadalupe no dijo nada para defenderme. Se quedó ahí parada, asintiendo como si su esposo tuviera razón. «Por favor», susurré, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mis mejillas. «Solo necesito un lugar donde dormir». «Ve a un refugio», dijo Ernesto, «o busca algún programa del gobierno para gente como tú». «¿Gente como yo?», repetí, incrédula. «Pobres», aclaró sin pestañear. «Fracasados». Y entonces cerró la puerta en mis narices. Me quedé ahí parada, bajo la lluvia que caía cada vez más fuerte, mirando la puerta cerrada de la casa de mi propia hija. El sonido de mis propios sollozos se perdía entre el ruido de la tormenta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que había criado con tanto amor podía tratarme de esta manera? Caminé hasta la acera, empapada y temblando, no solo por el frío, sino por la humillación. No tenía a dónde ir, no tenía dinero, no tenía nada. Fue en ese momento cuando recordé la tarjeta. La tenía guardada en mi billetera desde hacía años, doblada y gastada por el tiempo. La saqué con manos temblorosas.
Marcus Rivera, CEO, Rivera Holdings Group. Marcus. Mi Marcus. El niño que había llegado a mi granja cuando tenía apenas 8 años, sucio, asustado, sin nadie en el mundo. Lo habían traído de un orfanato como parte de un programa de ayuda. Se suponía que sería temporal, pero algo en sus ojos me partió el corazón. Era tan pequeño, tan vulnerable. Solo por unas semanas, habían dicho los trabajadores sociales. Esas semanas se convirtieron en 10 años. Lo crié como a mi propio hijo. Le enseñé a trabajar la tierra, a leer, a ser un hombre de bien. Guadalupe siempre estuvo celosa de él, siempre se quejaba de que le prestaba más atención al niño encontrado que a ella. Pero Marcus tenía algo especial, una inteligencia brillante y un corazón noble que me conquistó desde el primer día. A los 18 años se fue para estudiar en la universidad con una beca completa. Había sacado las mejores calificaciones de toda la región. Antes de irse me prometió: «Algún día voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí. Te lo juro por mi vida». Eso había sido hace más de 20 años. Había perdido contacto con él después de que se graduara. Solo sabía, por comentarios que había escuchado de vez en cuando, que le había ido muy bien en los negocios. Pero nunca imaginé que tan bien. Con la tarjeta mojada en mis manos, saqué mi teléfono celular viejo y marqué el número con dedos temblorosos. No sabía si seguiría siendo el mismo, no sabía si me recordaría, no sabía si le importaría lo que me había pasado. El teléfono sonó una vez, 2 veces. ¿Hola? La voz era más grave, más madura, pero la reconocí inmediatamente. ¿Marcus?, susurré, sintiéndome como una tonta por llamar después de tantos años. Hubo una pausa que me pareció eterna. ¿Mamá Valeria? La forma en que dijo mamá hizo que se me rompiera el corazón. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, él todavía me llamaba mamá. Marcus, yo necesito ayuda. No me dejó explicar más. ¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo. Mientras esperaba a Marcus bajo el techo de la parada de autobús más cercana, los recuerdos me inundaron como olas inevitables. No podía evitar pensar en todo lo que había pasado, en cómo habíamos llegado a este punto donde mi propia hija me cerraba la puerta mientras el niño que había recogido de la calle venía a rescatarme. Marcus había llegado a mi vida en el otoño de 1995. Yo tenía 36 años entonces, viuda desde hacía 2 años después de que mi esposo muriera en un accidente de tractor. Guadalupe tenía apenas 11 años y yo luchaba sola para mantener la granja funcionando. Una trabajadora social había llamado preguntando si podía recibir temporalmente a un niño del orfanato. «Es solo por unas semanas», había insistido, «hasta que encontremos una familia permanente para él». Cuando Marcus llegó, era como un animal herido. Había pasado por 3 hogares de acogida diferentes y todos lo habían devuelto. «Es problemático», me había advertido la trabajadora social. «No habla mucho y tiene pesadillas». Pero yo vi algo diferente en sus ojos oscuros. Dolor, sí, pero también una inteligencia brillante y una necesidad desesperada de amor. Era pequeño para sus 8 años, delgado como un palillo, con cicatrices en los brazos que prefería no preguntar de dónde venían. La primera noche se quedó despierto en su cama, rígido como una tabla, esperando que en cualquier momento le dijera que se fuera. En lugar de eso, me senté en el borde de su cama y le leí un cuento antes de dormir. Lloró en silencio, pero no me preguntó por qué. Guadalupe odió a Marcus desde el primer día. «¿Por qué tiene que quedarse aquí?», se quejaba constantemente. «Es raro, no pertenece a nuestra familia». «Es solo temporal, mi amor», le decía yo, sin saber que mentía. Pero las semanas pasaron y nadie vino por Marcus. La trabajadora social llamaba de vez en cuando, siempre con excusas. No había familias disponibles. Era un niño difícil de colocar. Si yo podía mantenerlo un poco más. Y yo podía. No solo podía, sino que quería. Marcus se adaptó a la vida en la granja como si hubiera nacido para eso. Era inteligente, más inteligente que cualquier niño que hubiera conocido. A los 9 años ya manejaba las cuentas mejor que yo.
A los 10 había reorganizado completamente el sistema de riego para hacerlo más eficiente. «Este niño va a ser alguien importante algún día», me decía mi vecina cuando venía a visitarme. Y yo lo sabía, lo sentía en mis huesos. Pero Guadalupe se ponía cada vez más resentida. «¿Por qué él puede ayudarte con los números y yo no?», me gritaba cuando Marcus se sentaba conmigo en la cocina para revisar las facturas. «Porque tú prefieres jugar con tus amigas», le respondía yo, tratando de ser paciente. «Porque él me está robando a mi mamá», las explotaba y salía corriendo a su cuarto. Traté de dividir mi tiempo equitativamente entre los dos, pero Marcus necesitaba más atención. Había sufrido tanto en sus pocos años de vida que requería sanación constante. Y además, tenía tanta sed de conocimiento que era imposible ignorarla. Cuando Marcus cumplió 12 años, oficialmente lo adopté. Guadalupe tenía 15 entonces, y su resentimiento había crecido hasta convertirse en odio puro. «No es mi hermano», declaró durante la celebración. «Nunca lo será». Marcus fingía que no le importaba, pero yo veía cómo le dolían sus palabras. Una noche lo encontré llorando en el granero. «¿Crees que debería irme?», me preguntó con voz quebrada. «Guadalupe sería más feliz si no estuviera aquí». «Tú no vas a ningún lado», le dije con firmeza, abrazándolo. «Esta es tu casa. Eres mi hijo, tanto como ella es mi hija». Pero Guadalupe nunca lo aceptó. En la preparatoria, Marcus era el mejor estudiante de toda la escuela. Los maestros me llamaban constantemente para hablar de su potencial excepcional. «Debería considerar mandarlo a una universidad prestigiosa», me decían. «Tiene el talento para llegar muy lejos». Guadalupe, por otro lado, apenas pasaba sus materias. Estaba más interesada en salir con chicos y gastar dinero que en estudiar. Cuando Marcus ganó una beca completa para estudiar administración de empresas en una universidad de California, Guadalupe explotó. «Por supuesto que él consigue todo», gritó. «El hijo perfecto que nunca fue realmente tu hijo». «Guadalupe, por favor», traté de calmarla. «No, estoy harta de esto. Estoy harta de que siempre sea Marcus esto, Marcus aquello. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con tu verdadera hija?» «Los dos son mis verdaderos hijos», insistí. «Mentirosa», me gritó con una crueldad que nunca le había visto antes. «Siempre lo has querido más a él. Ojalá nunca hubiera llegado aquí». Marcus escuchó todo desde la escalera. Esa noche me dijo que tal vez era mejor que se fuera a la universidad y no volviera. «No digas eso», le supliqué. «Esta siempre será tu casa». Pero ya el daño estaba hecho. Marcus se fue a la universidad y aunque me escribía cartas y me llamaba cada semana, Guadalupe había sembrado una semilla de duda en él. Empezó a distanciarse, a pasar las vacaciones haciendo prácticas profesionales en lugar de venir a casa. Guadalupe, mientras tanto, conoció a Ernesto durante su último año de preparatoria. Él tenía 10 años más que ella y dinero suficiente para deslumbrarla. Se casaron cuando ella cumplió 20 años y desde entonces me había tratado como una carga. «Ya no necesitas trabajar tanto», me decía Ernesto con condescendencia cuando venía a visitarme. «Deberías vender esta granja vieja y comprarte una casita en el pueblo». Pero yo no quería vender. Esta granja era mi vida, mi identidad. Era el lugar donde había criado a mis hijos, donde había construido mi mundo. Marcus se graduó con honores y conseguí trabajo en una empresa importante de bienes raíces en Los Ángeles. Sus cartas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas. Y aunque nunca dejó de mandarme dinero para ayudar con la granja, podía sentir cómo se alejaba cada vez más. La última vez que lo vi había sido hace 10 años, cuando vino para el funeral de mi hermana. Estaba irreconocible, traje caro, auto lujoso, aires de ejecutivo exitoso. Pero cuando me abrazó, seguía siendo mi Marcus. «¿Estás bien, mamá?», me había preguntado, usando ese nombre que siempre me derretía el corazón. «Estoy bien, mijo», le había mentido, porque ya entonces la granja estaba empezando a tener problemas financieros. Guadalupe apenas le había dirigido la palabra durante el funeral. Se había comportado como si fuera un extraño, no el hermano que había compartido su casa durante 10 años.
Después de eso, Marcus volvió a su vida en California y yo me quedé aquí, luchando sola para mantener la granja a flote, viendo cómo mi hija se avergonzaba cada vez más de sus orígenes humildes. Ahora, sentada bajo la lluvia esperando a que viniera por mí, me preguntaba si había hecho bien en llamarlo. ¿Tendría derecho a pedirle ayuda después de todos estos años? ¿Se acordaría todavía de la mujer que lo había criado? El sonido de un motor me sacó de mis pensamientos. No era un auto normal, era algo mucho más poderoso. Y entonces lo vi. El helicóptero descendió del cielo gris como algo salido de una película. Las aspas cortaban el aire con un rugido ensordecedor, creando ondas en los charcos de la calle y haciendo que las hojas de los árboles volaran en todas las direcciones. Los vecinos del exclusivo barrio de Guadalupe salieron de sus casas, algunos grabando con sus teléfonos, otros simplemente observando boquiabiertos. Nunca en mi vida había visto un helicóptero de cerca, mucho menos uno tan elegante y negro como ese. Tenía letras doradas en el costado que no pude leer desde donde estaba parada, pero se veía caro, muy caro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Era posible que Marcus hubiera venido en eso? El niño tímido y asustado que había criado ahora tenía suficiente dinero para viajar en helicóptero privado. La puerta se abrió y él bajó. Por un momento no lo reconocí. El hombre que caminaba hacia mí era alto, elegante, con un traje que probablemente costaba más que lo que yo ganaba en un año. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba anteojos de sol caros y se movía con la confianza de alguien acostumbrado a que le obedecieran. Pero cuando se quitó los anteojos y nuestros ojos se encontraron, ahí estaba mi Marcus. Los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida que recordaba de cuando era niño. «Mamá», dijo con voz quebrada, y en ese momento volvió a ser el niño de 8 años que había llegado a mi granja tantos años atrás. Corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a quebrar los huesos. Yo lloré como no había llorado en años, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien realmente me amaba. «Estás empapada», murmuró en mi oído. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» «No importa», le dije, aferrándome a él. «Viniste, realmente viniste». «Por supuesto que vine», dijo, apartándose un poco para mirarme. «Eres mi madre. Siempre voy a venir cuando me necesites». Se quitó su abrigo caro y me lo puso sobre los hombros. Era de cachemira, tan suave que se sentía como una caricia. Olía a su colonia, un aroma masculino y sofisticado que no reconocía. «¿Qué pasó exactamente?», me preguntó, sosteniendo mis manos entre las suyas. Le conté sobre el incendio, sobre perder la granja, sobre venir aquí buscando refugio. Cuando llegué a la parte donde Ernesto me había cerrado la puerta en la cara, vi cómo su mandíbula se tensaba y sus ojos se endurecían. «¿Te dijeron qué?», le preguntó con una voz tan fría que me dio escalofríos. «Marcus, no quiero problemas», le dije rápidamente. «Solo necesitaba un lugar donde quedarme». «Tú estás en casa ahora», me dijo con firmeza tomando mis manos. «Nunca más vas a tener que rogarle a nadie por un techo». En ese momento, la puerta de la casa de Guadalupe se abrió. Mi hija salió corriendo, seguida por Ernesto. Los dos se habían cambiado de ropa y se veían presentables, como si hubieran estado esperando este momento. «Disculpen», gritó Guadalupe, acercándose con una sonrisa falsa. «¿Hay algún problema con el ruido?» «Los vecinos se están quejando del helicóptero». Marcus se volteó lentamente para mirarla. No dijo nada. Solo la observó con una expresión que no pude descifrar. «Guadalupe», dije nerviosamente, «este es Marcus. ¿Te acuerdas de él?» La sonrisa de mi hija se desvaneció de inmediato. Sus ojos se movieron de Marcus al helicóptero y de vuelta a Marcus. «¿Marcus?», murmuró, como si no pudiera creerlo. «¿Marcus Rivera? Hola, hermana», dijo él con una voz completamente plana. No había amor en esas palabras. No había perdón, solo una frialdad que me partió el corazón. Ernesto se adelantó, extendiendo la mano con esa sonrisa oleosa que conocía tan bien. «¡Qué sorpresa!»,
Soy Ernesto Mendoza, el esposo de Guadalupe. He escuchado mucho sobre ti. Marcus miró la mano extendida, pero no la tomó. Lo dudo, dijo simplemente. El silencio que siguió fue tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Guadalupe se retorcía las manos. Ernesto había bajado la suya y se veía incómodo, y Marcus seguía mirándolos como un depredador estudiando a su presa. «Bueno», dijo Guadalupe finalmente forzando otra sonrisa, «qué maravilloso que hayas venido a visitar a mamá. Aunque tal vez debería aterrizar en otro lado la próxima vez. Este es un barrio residencial muy exclusivo y...» «Lo sé», la interrumpió Marcus. «Conozco muy bien este barrio». Algo en su tono hizo que Guadalupe se callara de inmediato. «De hecho», continuó Marcus, «conozco a la mayoría de las personas que viven aquí. Son mis clientes». «¿Tus clientes?», preguntó Ernesto, confundido. Marcus sonrió, pero no era una sonrisa agradable. «Soy el dueño del banco que financia la mayoría de las hipotecas de este vecindario, incluyendo la suya». Vi cómo la cara de Ernesto perdía todo el color. «¿Tu banco?», tartamudeó. «Rivera Holdings Group», dijo Marcus tranquilamente. «Tal vez han escuchado de nosotros. Somos una de las compañías de bienes raíces más grandes del país. También tenemos intereses en banca, construcción y desarrollo urbano». Guadalupe se tambaleó un poco, como si alguien le hubiera dado un golpe. ¿Eres millonario?», susurró. «Multimillonario», corrigió Marcus sin presumir, como si fuera un simple hecho. «Pero eso no es lo importante aquí». Se volvió hacia mí y su expresión se suavizó completamente. «Lo importante es que mi madre necesita ayuda y yo vine a dársela». «¿Tu madre?», escupió Ernesto, recuperando un poco de su arrogancia. «Ella no es tu madre, es solo la mujer que te crió por unos años». El cambio en Marcus fue instantáneo y aterrador. Su rostro se endureció como piedra y dio un paso hacia Ernesto. A pesar de que Marcus no era especialmente grande, Ernesto retrocedió instintivamente. «Cuidado», dijo Marcus con una voz tan baja que apenas pude escucharlo. «Muy cuidado con lo que dice sobre mi madre». «Marcus», intervine rápidamente, poniéndome entre ellos. «No vale la pena». Él me miró y respiró profundo, controlándose. «Tienes razón», dijo, tomando mi brazo gentilmente. «No vale la pena». Se dirigió a Guadalupe y Ernesto una última vez. «Por cierto», dijo con esa voz fría otra vez, «van a recibir una carta de mi banco mañana por la mañana. Tal vez quieran leerla cuidadosamente». «¿Qué tipo de carta?», preguntó Guadalupe con voz temblorosa. Marcus sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Una revisión de los términos de su préstamo. Parece que ha habido algunas. Irregularidades en su historial de pagos y documentación original». Vi cómo Ernesto se ponía completamente pálido. «Pero no se preocupen», continuó Marcus. «Tendrán tiempo suficiente para aclarar todo. Digamos, 72 horas». «¿72 horas para qué?», preguntó Guadalupe, con pánico evidente en su voz. «Para decidir si quieren mantener esta casa», dijo Marcus tranquilamente, «o si prefieren entregármela voluntariamente antes de que descubra qué más han estado escondiendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el ruido distante del helicóptero y el goteo de la lluvia. «Vámonos, mamá», dijo Marcus, poniéndome su brazo alrededor de los hombros. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras caminábamos hacia el helicóptero, escuché a Guadalupe gritar detrás de nosotros. «¡Espera! ¡Marcus, espera! ¡Podemos hablar de esto!». Pero Marcus no se volteó. Siguió caminando hacia adelante, protegiéndome de la lluvia con su cuerpo. «¿Realmente eres el dueño de su banco?», le pregunté mientras subíamos al helicóptero. «Entre otras cosas», dijo, ayudándome a abrocharme el cinturón de seguridad. «He estado siguiendo a esta familia desde hace años, mamá. He estado esperando el momento adecuado». «¿Esperando para qué?». Marcus se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Para mostrarte lo que realmente valen las personas que te rechazaron.
Mientras el helicóptero se elevaba, miré hacia abajo y vi a Guadalupe y Ernesto parados en su jardín perfecto, mirando hacia arriba con expresiones de horror absoluto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena por mi hija. Sentí justicia. La mansión de Marcus me dejó sin aliento. Era como algo salido de una revista. Techos altísimos, ventanas enormes que iban del piso al techo, muebles que se veían como obras de arte. Todo era elegante pero cálido, sofisticado pero acogedor. No era ostentoso como la casa de Guadalupe, era refinado. «Bienvenida a casa», me dijo mientras un empleado nos ayudaba a bajar del helicóptero en el jardín trasero. Me prestó ropa seca, un vestido de algodón suave y una bata de seda, y me preparó té caliente en una taza de porcelana fina. Nos sentamos en su estudio, rodeados de libros y fotografías. Reconocí algunas, fotos de su graduación universitaria, de diversos premios y reconocimientos, de eventos empresariales. Pero en el centro de su escritorio, enmarcada en plata, estaba una foto nuestra del día de su adopción. Él tenía 12 años y sonreía tímidamente mientras yo lo abrazaba. «Nunca la quité de ahí», me dijo cuando notó que la miraba. «Es lo primero que veo cada mañana cuando llego a trabajar». Se sentó frente a mí, ya no como el exitoso empresario que había bajado del helicóptero, sino como mi Marcus. Tenía esa expresión seria que ponía de niño cuando algo lo preocupaba profundamente. «Mamá», comenzó, «necesito contarte algunas cosas que descubrí sobre Ernesto y Guadalupe». Mi estómago se tensó. La forma en que lo dijo, su tono grave, me hizo saber que no iban a ser buenas noticias. ¿Qué tipo de cosas? Marcus se levantó y fue hacia un archivero. Sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «Hace 5 años contraté a un investigador privado para que averiguara cómo estabas», me explicó, regresando a su asiento. «No para espiarte, sino porque me preocupaba que no aceptaras mi ayuda financiera directamente. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Recordé las veces que había encontrado dinero en mi buzón sin remitente, los pagos misteriosos de facturas que no recordaba haber hecho. «¿Eras tú quién?» «Sí», admitió. «Pagué tu hipoteca durante 3 años sin que lo supieras. También cubrí algunas de tus facturas médicas y de veterinario. Pero lo que descubrí durante esa investigación». Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa de café entre nosotros. «Ernesto estaba robándote, mamá». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Me incliné hacia adelante para mirar los papeles, aunque la mayoría de los números y términos legales me confundían. «¿Cómo?», Marcus señaló varios contratos. «¿Recuerdas hace 6 años cuando necesitaste reparar el sistema eléctrico del granero principal?» Asentí. Había sido una reparación cara, casi $10,000. «¿Y recuerdas quién te recomendó al contratista?» Mi corazón se hundió. «Ernesto», susurré. «Exacto. Te conectó con una compañía que era de su propiedad, aunque él nunca te lo dijo. Te cobró $15,000 por un trabajo que realmente costaba $6,000. Los otros $9,000 fueron directo a su bolsillo». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. «Pero eso no es todo», continuó Marcus, moviendo otros papeles. «¿Los préstamos que sacaste para mejorar la cerca del ganado? ¿El financiamiento para la nueva bomba de agua? ¿El seguro de la granja que renovó para ti?» Cada palabra era como una puñalada. Todo. Ernesto había estado involucrado en todo. «En total», dijo Marcus con voz controlada pero furiosa, «durante los últimos 8 años, Ernesto robó aproximadamente $150,000 de ti mediante sobrefacturación, comisiones ocultas y seguros fraudulentos. $150,000. Una fortuna para alguien como yo. Por eso tenías problemas financieros», continuó. «Por eso no pudiste pagar el seguro completo de la casa. Por eso perdiste todo en el incendio». Me quedé en silencio por un largo momento, tratando de procesar la magnitud de la traición. «¿Guadalupe sabía?», pregunté finalmente, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Marcus asintió gravemente. «Aquí están los extractos bancarios de la cuenta conjunta que ella tiene con Ernesto. Puedes ver los depósitos que coinciden exactamente con las fechas en que él te estafó». Me mostró una hoja llena de números. Ahí estaba,
en blanco y negro. Mi propia hija había vivido de lujos comprados con dinero robado de mi granja. El collar de perlas que llevaba en la boda de su amiga el año pasado, dijo Marcus señalando una transacción. $5,000, pagado el mismo día que Ernesto te cobró de más por reparar el techo del establo. Lágrimas de rabia y dolor corrieron por mis mejillas. ¿Por qué?, murmuré. ¿Por qué me harían esto? Marcus se levantó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Porque pensaron que nunca te enterarías, porque creyeron que eras solo una granjera ingenua que no entendía de negocios, porque no te respetaban. Su voz se endureció. Pero se equivocaron, porque tú tenías a alguien que sí te respeta, alguien que nunca dejó de vigilarte desde lejos. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Marcus se incorporó y caminó hacia la ventana, mirando hacia su jardín perfectamente cuidado. Ya lo hice, dijo tranquilamente. Esa carta que van a recibir mañana es una notificación de que su préstamo hipotecario ha sido transferido a Rivera Holdings Group. Me quedé sin aliento. ¿Compraste su deuda? Hace 3 meses, confirmó. En cuanto supe que estaban teniendo dificultades financieras, compré su hipoteca del banco original. Ahora me deben a mí $280,000. ¿Y puedes hacer eso, legalmente? Marcus se volvió hacia mí con una sonrisa que no tenía nada de amable. Cuando tienes tanto dinero como yo, mamá, puedes hacer muchas cosas legalmente, especialmente cuando las otras personas han cometido fraude. Se acercó a su escritorio y sacó otro conjunto de documentos. También tengo evidencia de evasión fiscal por parte de Ernesto. Parece que nunca reportó los ingresos que obtuvo estafándote. El Servicio de Rentas Internas estaría muy interesado en ver esta información. Marcus, dije lentamente, ¿qué quieres de ellos exactamente? Se sentó de nuevo frente a mí, pero esta vez su expresión era diferente. Había una dureza en sus ojos que nunca había visto cuando era niño. Quiero que devuelvan cada centavo que te robaron, dijo con calma, con intereses, y quiero que Guadalupe admita que sabía lo que estaba pasando. Y si no lo hacen, entonces perderán la casa. Ernesto enfrentará cargos criminales por fraude, y yo me aseguraré de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de personas son. Su teléfono sonó en ese momento. Lo miró y sonrió. Habla del diablo, murmuró, mostrándome la pantalla. Era Guadalupe. ¿Vas a contestar?, le pregunté. Por supuesto, dijo presionando el botón de altavoz. Hola, Guadalupe. ¡Marcus! Su voz sonaba desesperada. Necesitamos hablar, por favor. Ven a la casa. ¿Para qué querría volver ahí? ¿Por qué? Porque somos familia, dijo, y pude escuchar cómo se le quebró la voz. Porque cometimos errores y queremos arreglarlos. Marcus me miró y levantó una ceja, como preguntándome qué quería hacer. ¿Errores?, dijo al teléfono. ¿Es así como llamas al fraude ahora? Hubo silencio del otro lado. Marcus, por favor, continuó Guadalupe, ahora claramente llorando. Solo dame la oportunidad de explicar. Está bien, dijo Marcus después de un momento. Pero no voy solo. Mi madre viene conmigo. Sí, dijo Guadalupe rápidamente. Por supuesto, lo que tú quieras. Marcus colgó y me miró. ¿Estás lista para confrontar a tu hija? Pensé en todos los años de humillaciones silenciosas, en todas las veces que había aceptado su desprecio, en cómo me había cerrado la puerta cuando más la necesitaba. Sí, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Estoy lista. Mientras nos preparábamos para volver, Marcus puso su mano en mi hombro. Mamá, quiero que sepas algo, me dijo. Pase lo que pase hoy, nunca más vas a tener que suplicar por nada. Nunca más vas a tener que aceptar migajas de personas que no te valoran. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Marcus sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena del amor que recordaba de cuando era niño. Porque ahora tienes a alguien que pelearía por ti contra el mundo entero. Alguien que nunca olvidó que cuando todos me habían abandonado, tú me dijiste que era tu hijo. Me abrazó fuerte, y en ese momento supe que sin importar lo que pasara con Guadalupe, ya no estaba sola. Tenía a mi verdadero hijo de vuelta.
Cuando llegamos de vuelta a la casa de Guadalupe, la diferencia en el ambiente era palpable. Ya no había arrogancia ni desprecio. La puerta se abrió antes de que pudiéramos tocar el timbre, y ahí estaba mi hija con los ojos hinchados de llorar y la cara descompuesta por el miedo. «Mamá», dijo con voz quebrada, extendiendo los brazos hacia mí. «Gracias por venir». Pero yo no me moví hacia ella. Me quedé parada junto a Marcus, sintiendo por primera vez en años que tenía el control de la situación. «Guadalupe», dije con una voz que no reconocí como mía. «Creo que necesitamos hablar». Ernesto apareció detrás de ella, claramente nervioso. Se había cambiado el traje caro por ropa casual, pero aún así se veía como lo que era. Un hombre que acababa de darse cuenta de que había subestimado completamente a su oponente. «Marcus», dijo Ernesto, tratando de recuperar algo de su compostura anterior. «Creo que hubo un malentendido». «No hubo ningún malentendido», lo interrumpió Marcus con voz fría. «Solo hubo fraude, mucho fraude». Guadalupe nos llevó a la sala, la misma donde habían celebrado tantas fiestas con dinero robado de mi granja. Ahora se sentía diferente, más pequeña, más falsa. «¿Quieren algo de beber?», preguntó Guadalupe nerviosamente. «No venimos de visita social», respondí, sorprendiéndome otra vez de mi propia firmeza. «Venimos a hablar de negocios». Marcus sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa de café. «Voy a grabar esta conversación», anunció, «para protección legal de ambas partes». Vi cómo Ernesto se ponía pálido otra vez. «¿Es eso necesario?», preguntó. «Considerando que ustedes han estado cometiendo fraude contra mi madre durante 8 años», dijo Marcus calmadamente, «sí, es muy necesario». Guadalupe se desplomó en el sofá, finalmente perdiendo toda pretensión de control. «Marcus, por favor», susurró. «Somos familia». «¿Familia?», repetí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante años finalmente encontraba su voz. «¿Llamaste familia a cerrarme la puerta en la cara cuando perdí mi casa? ¿Familia es robarme durante 8 años?» «Mamá, yo no sabía», comenzó a decir. «¡Mentira!», exploté, levantándome del asiento. Marcus me mostró los extractos bancarios. Vi cada depósito, cada compra que hiciste con mi dinero robado. Guadalupe comenzó a llorar en serio ahora, pero por primera vez en mi vida sus lágrimas no me conmovieron. «¿El collar de perlas?», continué. «¿El viaje a Europa del año pasado? ¿El auto nuevo? ¿Todo eso mientras yo no podía pagar el seguro completo de mi casa?» Yo pensé. Tartamudeó Guadalupe. «¿Pensaste qué?», le pregunté, acercándome a ella. «¿Pensaste que era tan estúpida que nunca me daría cuenta?» Ernesto trató de intervenir. «Valeria, tienes que entender, los negocios son complicados». Marcus se levantó tan rápido que Ernesto retrocedió instintivamente. «Siéntate», le ordenó Marcus con una voz que no admitía discusión. «Y no vuelvas a hablarle así a mi madre». El silencio que siguió era tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Marcus regresó a su asiento y sacó los documentos que había visto en su casa. «Aquí están los hechos», dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. Durante 8 años, Ernesto cobró de más por servicios, inventó comisiones falsas y vendió seguros fraudulentos a mi madre. El total robado asciende a $153,000. Guadalupe ahogó un gemido cuando escuchó la cifra. Guadalupe recibió directamente 42,000 de ese dinero, continuó Marcus implacablemente. Dinero que sabía que venía del fraude contra su propia madre. «¡No es cierto!», gritó Guadalupe, pero su voz no tenía convicción. Marcus deslizó una hoja hacia ella. «¿Quieres negar que esta es tu firma en el recibo del collar de $5,000? Fechado el mismo día que Ernesto le cobró 8,000 a tu madre por una reparación que costó 3,000. Guadalupe miró el papel y se desplomó completamente. «Marcus», susurró Ernesto, «¿qué quieres de nosotros?» Marcus se recostó en su silla, completamente calmado. «Quiero justicia», dijo simplemente. «Quiero que mi madre recupere cada centavo que le robaron. Con intereses. ¿Cuánto sería eso?
preguntó Ernesto con voz temblorosa. $200,000, respondió Marcus. O pierden la casa. $200,000, gritó Ernesto. Eso es imposible. No tenemos tanto dinero. Deberían haber pensado en eso antes de robar, respondí, encontrando mi voz otra vez. Marcus consultó su reloj caro. Les voy a dar una opción, dijo. Pueden pagarle a mi madre los $200,000 en un plazo de 30 días, o pueden firmar la escritura de esta casa transfiriéndosela a ella como pago parcial. ¿La casa?, gimió Guadalupe. Esta es nuestra casa. Comprada con dinero robado, le recordé. Cada ladrillo, cada mueble, cada una de tus cosas bonitas pagadas con mi sufrimiento. Mamá, por favor, suplicó Guadalupe, cayendo de rodillas frente a mí. Lo siento mucho. No sabía que Ernesto. Sí sabías, le grité, liberando décadas de dolor contenido. Sabías exactamente de dónde venía el dinero, y no te importó porque siempre has creído que me merecía menos que tú. Eso no es cierto. Sí es cierto, continué, con lágrimas de rabia corriendo por mis mejillas. Desde que Marcus llegó a nuestras vidas, has estado celosa. Celosa de que alguien me amara de verdad. Celosa de que alguien me valorara. Yo te amo, comenzó a decir. No, la interrumpí. Tú me tolerabas, me soportabas cuando necesitabas algo. Pero amor es lo que Marcus me mostró cuando vino por mí bajo la lluvia. Amor es lo que tú me negaste cuando más lo necesité. Guadalupe seguía llorando, pero yo ya no sentía pena por ella. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Marcus a Ernesto. Ernesto se pasó las manos por el cabello, completamente derrotado. Lo invertimos, en el negocio, en esta casa. No está líquido. Entonces tienen dos opciones, dijo Marcus levantándose. Firman los papeles transfiriendo la casa a mi madre o enfrentan cargos criminales por fraude, evasión fiscal y estafa. ¿Cargos criminales?, susurró Ernesto. Marcus asintió. Ya tengo toda la documentación preparada para el fiscal del distrito. Solo estoy esperando su decisión. Pero si firmamos la casa, comenzó Guadalupe. Tendrán que irse, terminé por ella. Así como yo tuve que irme cuando perdí todo. ¿A dónde vamos a ir?, lloró Guadalupe. Marcus se encogió de hombros. Ese no es mi problema, ni el de mi madre. Por un momento, nadie habló. Solo se escuchaba el llanto de Guadalupe y la respiración agitada de Ernesto. Finalmente, Marcus sacó unos documentos de su maletín. Estos son los contratos, dijo, poniéndolos sobre la mesa. La casa se transfiere completamente a Valeria Rivera. ¿Rivera?, preguntó Guadalupe confundida. Mi madre va a cambiar su apellido legalmente, explicó Marcus. Ya no quiere llevar el nombre de la familia que la traicionó. Esas palabras cayeron como una sentencia final. Vi cómo Guadalupe entendía que no solo estaba perdiendo su casa, sino que estaba perdiendo a su madre para siempre. Tienes 24 horas para decidir, dijo Marcus, guardando los documentos. Mañana a las 6 de la tarde vuelvo por una respuesta. Si no han firmado para entonces, presento los cargos criminales el lunes por la mañana. Mientras caminábamos hacia la puerta, Guadalupe corrió detrás de nosotros. ¡Mamá!, gritó, agarrando mi brazo. ¡Por favor, soy tu hija! Me detuve y la miré a los ojos, viendo por primera vez no a la hija que había criado con tanto amor, sino a la mujer en la que se había convertido. Egoísta, manipuladora, cruel. No, dije con una calma que me sorprendió. Tú eres la extraña que me cerró la puerta cuando la necesité. Mi verdadero hijo es el que vino por mí. Solté mi brazo de su agarre y seguí caminando. «Esto no ha terminado», gritó Ernesto detrás de nosotros. Marcus se volteó una última vez. «Sí», dijo con esa voz fría que ya conocía. «Sí ha terminado, solo que ustedes todavía no se han dado cuenta». Mientras nos alejábamos en el auto de Marcus, no miré hacia atrás. Por primera vez en mi vida, estaba caminando hacia adelante, hacia la justicia, hacia la familia que realmente merecía. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, la que antes era de Guadalupe, viendo crecer las flores que planté donde antes estaba su fuente ostentosa.
El sol de la tarde se filtra a través de los árboles que Marcus mandó plantar, árboles frutales como los que tenía en mi granja perdida. Guadalupe y Ernesto firmaron los papeles esa noche, 23 horas después del ultimátum de Marcus. Vinieron a la casa al día siguiente con maletas y cajas, mudándose a un departamento pequeño en la parte menos elegante de la ciudad. Ernesto consiguió trabajo como vendedor de autos usados. Aparentemente, cuando todas tus referencias comerciales te abandonan porque descubrieron que eres un fraude, las opciones se reducen considerablemente. Guadalupe trató de hablar conmigo el día que se fueron. «Mamá», me había dicho con lágrimas en los ojos, «algún día vas a perdonarme. Sé que lo harás». Yo la había mirado sin rabia, sin dolor, solo con una tristeza tranquila. «No hay nada que perdonar», le había respondido, «porque para perdonar, primero tendría que importarme». Esas habían sido las últimas palabras que intercambiamos. Ahora, mientras riego mis nuevas rosas, escucho el sonido familiar del auto de Marcus llegando a la entrada. Viene a cenar conmigo todos los viernes, una tradición que empezamos poco después de que me mudara aquí. «Hola, mamá», me dice, besándome la mejilla. Trae flores frescas, como siempre, y una botella del vino que me gusta. «¿Cómo estuvo tu semana?», le pregunto mientras caminamos hacia la cocina. «Ocupada», dice, aflojándose la corbata. «Cerré la compra de esos terrenos en Houston. Va a ser un desarrollo de casas familiares para personas de ingresos medios». Entonces, me enorgullezco cada vez que me cuenta sobre sus proyectos. Marcus no solo se hizo rico ayudando a otras familias a tener hogares dignos. «Y tengo noticias», dice con una sonrisa misteriosa. «¿Qué tipo de noticias?». Se sienta en la mesa de la cocina, una mesa nueva que compramos juntos, simple pero bonita, y saca su teléfono. «¿Recuerdas a Sara, la arquitecta de mi empresa?». Sara. La he conocido en algunas de las cenas de Marcus, una mujer inteligente, amable, que trata a Marcus con el respeto y amor que merece. «Por supuesto. ¿Qué pasa con ella?». Marcus me muestra una foto en su teléfono, una mano de mujer con un anillo de compromiso sencillo pero hermoso. «¡Marcus!», grito, abrazándolo fuerte. «¡Qué maravilloso! Le pedí matrimonio anoche», dice, sonriendo como no lo había visto sonreír desde que era niño. «Y quería preguntarte, ¿querrías planear la boda con nosotros?». Las lágrimas se me llenan los ojos, pero son lágrimas de alegría pura. «Me encantaría», le digo. «Pero, ¿estás segura, Sara, de que quiere una suegra vieja como yo?». Marcus se ríe. «Mamá, ella ya te considera su familia. De hecho, me dijo que la única razón por la que aceptó casarse conmigo es porque viene en paquete contigo». Cenamos en el comedor, el mismo donde Guadalupe solía hacer sus cenas elegantes para impresionar a sus amigos snobs. Ahora es un lugar cálido donde Marcus y yo compartimos nuestras semanas, nuestros sueños, nuestros planes para el futuro. «¿Sabes algo de Guadalupe?», me pregunta mientras servimos el postre. Es la primera vez en meses que menciona su nombre. «No», le respondo honestamente. «Y no quiero saber». Marcus asiente, entendiendo. «Mi vecina me contó que está trabajando como recepcionista en una oficina médica», continúo. «Y que Ernesto perdió el trabajo de vendedor de autos el mes pasado». «¿Te da tristeza?», me pregunta Marcus. Pienso en su pregunta mientras corto el pastel de manzana que hice esa tarde. «No», le respondo finalmente. «Me da paz». «¿Paz?». «Sí», explico, sirviéndole una porción generosa. «Por primera vez en mi vida, no me siento culpable por ser feliz. No me siento mal por tener cosas bonitas. No tengo que justificar mi existencia con nadie». Marcus me toma la mano sobre la mesa. «Me alegra escucharte decir eso». Después de la cena, salimos al jardín. Instalé aquí una pequeña área de descanso con sillas cómodas y una mesa para tomar té. Es mi lugar favorito de toda la casa. «¿Te arrepientes?», me pregunta Marcus de repente. «¿De haber sido tan dura con ella?». Es una pregunta que me he hecho muchas veces durante estos meses. «No», le respondo sin dudar. «¿Sabes por qué?». «¿Por qué?». «Porque durante 63 años siempre puse las necesidades de otros antes que las mías.
Siempre me sentí obligada a perdonar, a olvidar, a ser la buena persona que absorbe todo el dolor para mantener la paz. Marcus me escucha atentamente. Pero cuando tú viniste por mí aquella noche bajo la lluvia, me diste algo que nunca había tenido, continuó. ¿Qué? La certeza de que merecía ser amada sin condiciones, sin tener que ganarme ese amor todos los días. Siempre lo mereciste, me dice con voz suave. Tal vez, admito, pero nunca lo sentí hasta que tú me lo mostraste. Nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el sonido del viento en los árboles. Hay algo más que quería decirte, dice Marcus. ¿Qué? Sara y yo estuvimos pensando, después de la boda, nos gustaría tener hijos. Mi corazón se llena de una alegría tan grande que no sé si mi pecho puede contenerla. ¿Y? Y nos gustaría que nuestros hijos crezcan aquí, contigo, que los cuides como me cuidaste a mí. Las lágrimas corren por mis mejillas ahora, pero son lágrimas de la más profunda felicidad. ¿Estás seguro? ¿Los dos? Completamente, dice Marcus. Queremos que sepan que la familia no se trata de sangre, sino de amor. Queremos que crezcan con la abuela que los va a amar incondicionalmente. Abuela, repito la palabra, saboreándola. Voy a ser abuela. Vas a ser la mejor abuela del mundo, me dice Marcus abrazándome. Más tarde, después de que Marcus se va, me quedo en el jardín un poco más. Miro hacia la casa, mi casa, con sus luces cálidas encendidas y sus cuartos llenos de muebles que elegí, de recuerdos que quiero conservar. En mi dormitorio, sobre la cómoda, tengo una nueva foto enmarcada. Marcus y yo el día que firmé los papeles de la casa, con él abrazándome y ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Que de cierta manera, así fue. No tengo fotos de Guadalupe. Guardé algunas en una caja en el closet, no porque las quiera ver, sino porque fueron parte de mi vida y no voy a pretender que nunca existieron. Pero no las miro, no las extraño, no me duelen. Esa noche, antes de dormirme, marco el número de Sara. ¿Valeria? Responde con voz alegre. ¿Cómo estás? Estoy perfecta, cariño, le digo, y quería felicitarte por el compromiso. Gracias, estoy tan emocionada. Marcus me dijo que vas a ayudarnos a planear la boda. Con mucho gusto, le respondo. Pero quería preguntarte algo. Lo que sea. ¿Te parece bien si usamos el jardín de aquí para la ceremonia? He estado trabajando en las flores, y creo que va a estar hermoso para la primavera. Hay una pausa del otro lado, y luego Sara responde con voz emocionada. ¿De verdad harías eso por nosotros? Sara, le digo con todo el amor que siento por ella, por Marcus, por la familia que estamos construyendo. No hay nada en el mundo que me haría más feliz. Cuando cuelgo el teléfono, me quedo acostada en mi cama nueva, en mi casa nueva, pensando en mi vida nueva. No es la vida que había planeado cuando era joven. Es mejor, porque es una vida donde me aman por quien soy, no por lo que puedo dar. Es una vida donde tengo un hijo que eligió amarme cuando nadie más lo hacía. Es una vida donde voy a ser abuela de niños que van a crecer sabiendo que son queridos sin condiciones. Es una vida donde finalmente aprendí que la familia verdadera no se hereda, se construye. Y es una vida que vale cada lágrima que derramé para llegar hasta aquí. Al día siguiente, Marcus trae a Sara a almorzar. Pasamos la tarde planeando la boda, eligiendo flores, decidiendo el menú. Sara me llama mamá por primera vez, y cuando lo hace, siento como si mi corazón fuera a explotar de felicidad. 3 meses después, en un día perfecto de primavera, veo a mi hijo casarse con la mujer que ama en el jardín que planté con mis propias manos. Los invitados son todas las personas que nos aman de verdad, sus amigos de la empresa, algunos de mis vecinos nuevos, gente buena que entiende lo que significa la familia verdadera. Guadalupe no está invitada. No la extraño. Cuando el sacerdote pregunta si alguien tiene objeciones, miro hacia las sillas vacías donde una vez pensé que estarían las personas que me dieron la vida, y solo siento paz. Marcus me abraza después de la ceremonia. Gracias, me susurra al oído. ¿Por qué?
por enseñarme que el amor verdadero es incondicional, por mostrarme que la familia es algo que se elige. Gracias a ti, le respondo, por elegirme. Esa noche, después de que todos se van, me quedo en el jardín donde ahora hay pétalos de rosas esparcidos como confeti. En unos meses, este mismo jardín va a escuchar las risas de nietos que aún no han nacido. Va a ser el lugar donde les voy a enseñar a plantar flores, a cuidar la tierra, a entender que las cosas más hermosas crecen cuando las nutres con amor. No sé qué pasó con la mujer que me dio la vida, pero no me importa. Sé exactamente qué pasó con la mujer que decidí ser. Finalmente aprendí a amarme a mí misma tanto como amé a mi verdadero hijo, y eso es más que suficiente.